Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Hash Capital. Mi nombre es Lisette y les voy a comentar sobre las noticias más interesantes que podremos ver esta semana en los mercados norteamericanos y en los principales índices de la Bolsa de Estados Unidos. Iniciamos con que este lunes tenemos reestructuración de los índices del SPY y del Russell. Eso podrá tener algunos indicios con los movimientos de las acciones, pero también tenemos data importante en cuanto a economía. Y vamos a ver que el martes iniciamos con la confianza del consumidor a las 10 de la mañana. Esta es importante porque nos habla de cómo está el sentimiento del estadounidense en cuanto al gasto y en cuanto al consumo en productos, servicios. Pudiéramos relacionarlos con las ventas de retail que estuvieron bajas, entonces las ventas minoristas que salieron la semana pasada, y pudiéramos alinear estos datos en ese sentido, con lo que va sintiendo el consumidor, si realmente siente que puede gastar más o que tiene la confianza de gastar más porque la economía va a mejorar o no va a mejorar. Aquí tenemos también ventas de vivienda el miércoles a las 10 de la mañana. Esto por lo general, estos datos mueven especialmente las acciones que tienen relación con construcción, hipotecas y que están en el sector de real estate comercial, etc. También tenemos inventarios de crudo el miércoles. Esto pudiera mover el precio del dólar y el índice del dólar y el precio del barril de petróleo en líneas generales, de los futuros también del precio del petróleo. El jueves tenemos bienes duraderos, lo que nos pudiera también dar un indicio de cómo va la economía, de cuánto está dispuesto a gastar en cuanto a bienes que van a durar más, como lavadoras, servicios de, por ejemplo, financieros, servicios de seguros, entre algunos otros. El jueves tenemos, por supuesto, la data semanal sobre los subsidios de desempleo. Estos nos dan un súper dato sobre cómo está realmente el empleo dentro de Estados Unidos y nos indica cómo es que debemos mantener la dirección de lo que realmente quiere la Fed, ya que la Fed dice que el sector o el mercado laboral se mantiene muy fuerte. Esto lo dice porque realmente el descenso en el desempleo no ha sido especialmente fuerte, pero ellos están esperando, los creadores de políticas monetarias dentro de la Fed están esperando que se estreche un poco más este mercado para empezar a poder pensar en unos posibles recortes este año. El jueves tenemos el PIB del primer trimestre, una revisión del primer trimestre de cómo fue el PIB del Producto Interno Bruto del país. Y el viernes tenemos el dato más importante, del que va a estar hablando la Fed, del que va a estar más pendiente el mercado, que es el PCE básico intermensual y el PCE básico interanual. Este dato nos va a ayudar a entender realmente si la economía viene descendiendo tal y como se espera. La data pasada salió bastante optimista para el mercado, sin embargo, los analistas económicos dicen que esto realmente pudiera leerse como algo que ha estado en un rango,
como que la inflación ha estado en un rango y la Fed, los economistas y hasta el mercado realmente esperan ver un descenso real en lo que es el índice del precio al consumidor para que pueda dar una luz al final del túnel sobre unos posibles recortes de tasas, porque mientras las tasas se mantengan tan altas, de hecho ya vamos para un año desde que la Fed colocó las tasas en lo más alto en 20 años, que es 5.25 puntos a 5.50. Y la última subida de tasas fue el año pasado en julio. Y justo ya vamos a cerrar junio, cierre de mitad de año, cierre de trimestre. Y a la Fed realmente le gustaría ver un descenso real en estos números porque es necesario que la economía empiece que el gasto de los consumidores empiece a reducirse. También tenemos el Chicago PMI que pudiera también mover mercado sobre lo que son los datos económicos y la bolsa, el principal índice del SPY que se mueve más con estos datos. Y a las 11 de la mañana tendríamos el reporte de políticas monetarias de la Fed. Este es un reporte que nos habla de cómo es la dirección que quisiera tomar un poco la Fed luego de su última reunión. Entonces nosotros vamos a estar pendientes para abrir este documento, para leer y entender qué es lo que realmente está buscando, qué es lo que está direccionando la Fed sobre la economía, sobre el mercado laboral y sobre el descenso real que está teniendo o no la inflación, ya que la última lectura que vimos en el PCE, si podemos acá señalarlo, ok, en el año a año, no, pero quisiera ver es el mes a mes, porque en el mes a mes nos, nos dijo acá, cuando abrimos el dato en cuanto a los ítems que lo conforman, nos señala que realmente acá, que realmente el sector servicios es el que mantiene la presión sobre la inflación, porque aún hay contrataciones en cuanto a servicios de educación, servicios financieros, servicios de salud. Estos son los que están realmente ejerciendo cierta presión en que la inflación aún se mantenga. Por eso es que hay que estar pendiente de el mes a mes, porque es el que nos va a dar el real descenso que pudiera tener el interanual, el mes a mes interanual y el anual. Entonces, vamos a estar pendientes de este dato el viernes y el mercado, yo pudiera decir que el mercado va a hacer esto, va a hacer aquello, va a hacer lo otro, pero no vamos a jugar a la bolita de cristal. Sí tenemos que estar pendientes de los datos a la hora que salen, por si estamos haciendo operaciones intradía, y esto pudiera ejercer un problema para nosotros en nuestra operación. Entonces, deberíamos estar pendientes, usar nuestro stop loss o ver cómo están las acciones, porque realmente no tenemos la bolita de cristal para saber cómo va a reaccionar el mercado con los datos que se vienen esta semana. También hay unas cuantas, acá en el calendario económico nos sale, que hay unas cuantas participaciones de, de los miembros de la Fed. Ya va por acá, los voy a buscar. A los que, a los que tenemos que estar atentos. El lunes va a estar hablando Waller, que es un gobernador de la Fed. Va a hablar un miembro de la FOMC, es decir, un miembro votante de las políticas monetarias de la Fed a las 2 de la tarde. No sabemos quién es, pero se hace semanalmente esto. También va a hablar más adelante en la semana Woman,
va a hablar el martes antes de la apertura del mercado. Esto pudiera poner un poquito volátiles los futuros. Y bueno, en líneas generales tenemos que estar pendientes de los comentarios de las personas que están encargadas de realizar las políticas dentro del Banco Central de Estados Unidos, porque esto pudiera poner un poquito más volátil las operaciones dentro de la bolsa. También recuerden que es cierre de mes, cierre de trimestre. Esto también pudiera ser un rebalanceo en lo que es los portafolios de los grandes fondos que pudieran estar saliendo o entrando de algunas posiciones, por lo que tenemos que estar atentos de toda la volatilidad que pueda ejercer en el mercado, estar pendiente de las opciones en el SPY. Tendremos también earnings. Esta semana tendremos earnings. El martes tendremos a Carnival, la empresa de cruceros, y a FedEx. Carnival dará su reporte de ganancias antes de la apertura del mercado y FedEx dará su reporte de ganancias al cierre del mercado, ambos importantes para cada sector, ya que son empresas líderes en el sector, en cada industria que representan. El miércoles está Micron. Micron va a reportar. Es importante este reporte, ya que nos va a hablar de la demanda que ha tenido los chips de RAM para memorias y almacenamiento gracias al auge de la inteligencia artificial. Los analistas están esperando que las ganancias del trimestre pasado sean bastante altas y esperan un guidance también superior. Es decir, que vamos a tener unas expectativas altas en cuanto a estos earnings y esto pudiera mover todo el sector de semiconductores, tanto Nvidia como AMD, como los índices y los ETF relacionados a los semiconductores. El jueves tenemos a Walgreens, que va a informar antes de la apertura del mercado. Los analistas no le dan un buen visto a los reportes de ganancia de este trimestre para Walgreens, así que si tienen alguna posición, revisen lo que están esperando los analistas sobre esta empresa. Y también reporta Nike en el sector de ropa y productos deportivos. Esta empresa está interesante porque hay varios movimientos que pudieran ser interesantes con respecto a la simpatía que puede ejercer en otras empresas como Under Armour, Lululemon, Adidas. Ok, tenemos dos noticias interesantes con respecto a los vehículos eléctricos, ya que como podemos saber, la semana pasada, no, el 12 de junio, si no recuerdo mal, la Unión Europea anunció que iba a imponer una serie de aranceles a los vehículos eléctricos chinos y este fin de semana la Unión Europea y China acordaron iniciar conversaciones sobre la imposición planificada de los aranceles sobre estos vehículos fabricados en China que se importan al mercado europeo. La imposición de aranceles provisionales hasta el momento será de un 38%, los cuales empezarían a aplicarse el 4 de julio. Sin embargo, entrarían en vigor completamente para noviembre. Es por esto que se hace esta reunión para hablar y definir realmente qué es lo que se va a hacer, en qué acuerdos pueden llegar ambas regiones. Las autoridades chinas, sin embargo, han insinuado posibles medidas en represalia a través de comentarios de medios estatales y entrevistas con figuras de la industria. Hoy salió un reporte del Wall Street Journal donde dice que Meta y Apple están discutiendo la integración del modelo de inteligencia artificial de la empresa matriz que antes era conocida como Facebook en el reciente anunciado sistema de AI para iPhones de Apple. Apple ha intentado agregar tecnología a otras compañías de inteligencia artificial a sus dispositivos, como las discusiones de una posible asociación con Google y su programa de AI, Gemini. También es seguro que el fabricante de iPhone se asocie con otras empresas de inteligencia artificial en otras regiones como China,
ya que en China está prohibido el ChatGPT, por ejemplo. El nombre de la startup de AI, Anthropic, también está entre los rumores de estar en conversaciones con Apple para llevar a su inteligencia generativa a Apple Intelligence, informó The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto. Esta noticia es relevante para las acciones y los movimientos en las acciones de Meta, Google, Microsoft y Apple, por supuesto. También les quería hacer un comentario sobre un descubrimiento que tuve aquí en Twitter, en la plataforma conocida antes como Twitter, que ahora es X, de Elon Musk, que habla sobre Nvidia y de cómo la demanda de Blackwell y de los chips de Blackwell en Nvidia ha sido tan alta que la capacidad de Taiwan Semiconductors y de otras empresas que le llevan la fabricación a Nvidia todavía está como no pueden dar, no se dan abasto para esta demanda que hay en chips. ¿Por qué esta noticia es importante? Bueno, sencillo, porque cuando la demanda es muy alta, pero la oferta se reduce, esto pudiera disparar no solo las acciones, sino pudiera haber un problema en la cadena de suministros de esto y pudiera incrementar se pudiera decir que el susto o el pánico de que pudiera llegar una burbuja en cuanto a la inteligencia artificial. Yo les recomiendo leer el tweet, vean el señor, búsquenlo, es un periodista que está especializado en semiconductores, de hecho está actualmente viviendo en Taiwán. That's why I looking for him. Es importante que veamos toda el global, la información global, para poder hacer un criterio propio de cómo realmente se está proyectando la demanda en inteligencia artificial y cómo llevarlo esto, nosotros podemos hacerlo a nuestras operaciones, a nuestros trades. Porque evidentemente la demanda puede ser mucho más, pero si la producción no da abasto, van a tener que empezar o a buscar otras empresas de fabricación o va a tener que hacer un slowdown en lo que se refiere a la demanda en el suministro de los chips. Entonces, nada, por acá les dejo esto para que lo vean y manténganse atentos a todas estas noticias que nosotros acá les comentamos y tratamos de analizar con ustedes. Mi nombre es Lizeth Castejón, soy parte del equipo de Hash Capital. No se olviden darle like, suscribirse y hacer algún comentario si alguna noticia me faltó, si creen que hay algo que pudiéramos agregar al final de la semana voy a tratar de hacer un análisis un poquito más profundo el viernes sobre las noticias que ocurrieron en la semana, pero bueno, ya veremos, eso dependerá del tiempo. De todas maneras, muchas gracias y bye bye.